Recuerda que el siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el barrio. Saludos país, voz para el cambio, una entrega muy especial y como siempre nosotros en esta ventana de patria, de compromiso con el ideal de Duarte, siempre queremos hacer una reflexión sobre Juan Pablo Duarte, su vida, su pensamiento, su obra, su ejemplo ético. Hoy una entrega muy pero muy especial. Duarte, como muchos de los próceres de América Latina, caso Simón Bolívar, murió en unas condiciones miserables e incluso lo que la historia confirma y registra es que murió de tuberculosis, y en aquellos tiempos morir de tuberculosis o morir tuberculoso era, como lo percibía el pueblo, la sociedad, era como una enfermedad de pobre. Pasar hambre, vivir en una especie de promiscuidad o en condiciones higiénicas muy deprimentes, era la percepción que se tenía y quizá la que se tiene todavía. Pero el hecho de que Duarte haya fallecido en Caracas de tuberculosis significa o da una idea de la situación de miseria en que Duarte vivió los últimos años de su vida, o gran parte de su exilio, un hombre que vivió con las estrecheces económicas más espantosas. Esto muy a pesar de que los descendientes de Vicente Celestino Duarte en Caracas han publicado hace poco, hace unos años, un libro en el que quieren desmentir la tradición oral y documentada de la situación deprimente en términos materiales en que Duarte pasó los últimos años de su vida. Y no solo Duarte, también sus hermanas, Rosa y Francisca, y su hermano Manuel, que fue el último en morir, el año 1890, y murió con una crisis psiquiátrica, con una crisis de mente. Esto, muy a pesar de que lo pongan en duda, tanto el padre Meriño lo confirmó, el presidente Ignacio María González lo confirmó mediante una carta que él escribe, el propio Luperón también habló en un momento dado que si esta sociedad nuestra iba a permitir que el forjador de la nacionalidad muriera en suelo extraño en condiciones de una alta pobreza. Rosa Duarte también dejó anotaciones al respecto, pero el tío de ellos, Mariano Díez, cuando viene a entregar la ceniza del padre de la patria en el Congreso Nacional, también aborda el tema en el Congreso y en el Ayuntamiento, y aboga por una pensión para las hermanas del patricio porque estaban viviendo en una situación sumamente de precariedad. E incluso la historia registra que hubo que tomar un préstamo, o que la Caridad en Caracas tuvo que enterrar a Juan Pablo Duarte porque sus hermanas, su familia no tenía con qué llevar al cementerio o a la última morada los restos mortales, que para mí son inmortales, del padre de la patria. Pero la propia descendencia de Vicente Celestino Duarte, en ese libro, que ya quieren desmentir todo esto, admiten ese estado de precariedad. Admiten que en un momento dado tuvieron que alquilar la casa que tenían en Caracas para poder generar los fondos para la alimentación. Y mudarse entonces en la casa de una sobrina que estaba bien casada, que es el tronco de esa descendencia de Vicente Celestino Duarte. Entran en una especie de contradicción en el libro. Pero además, el propio Duarte, en un poema memorable, Tristeza de la Noche, él confiesa, describe el estado de necesidad o el estado de miseria en que él vivía. Y en este poema Duarte nos dice lo siguiente: triste es la noche, muy triste, para el pobre marinero, a quien en el ponto fiero acosa la tempestad. Triste es la noche, muy triste, para el infeliz viajero que
en el ignoto sendero descarrió la oscuridad. Triste es la noche, muy triste, para el mísero mendigo que sin pan, tal vez ni abrigo, maldice a la sociedad. Triste es la noche, muy triste, para el bueno y leal patricio, a quien aguarda el suplicio que le alzó la iniquidad. Es decir, el propio Juan Pablo Duarte lo dice con una claridad meridiana de un sol tropical de esta Quisqueya nuestra. Triste es la noche, muy triste, para el mísero mendigo que sin pan tal vez ni abrigo. Y entonces, quizá todo esto explique de alguna manera la forma, la manera o la enfermedad que lleva a Duarte a la tumba a una edad, digamos que temprana. Duarte nace en 1813, muere en 1876, lo que nos quiere decir que murió a los 63 años de edad. 63 años de edad, una edad muy temprana. Un hombre relativamente joven, aunque para aquella época era una edad bastante avanzada. Pero pudo vivir más si hubiese tenido otras condiciones materiales de existencia. Y no solo materiales, también de felicidad, de abrigo, de amor. El hecho de ser desterrado de la patria que él fundó, eso le da o le penetra una tristeza muy honda a un hombre de la alta sensibilidad como lo era Juan Pablo Duarte, un artista, un forjador de patria, no era un hombre cualquiera. Entonces, para que hablemos de estas cosas y de otras enfermedades que se presentan muy a menudo en nuestra sociedad, hemos invitado a esta entrega especial a una maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que ya ha compartido en otras ocasiones, en otros momentos, este espacio con nosotros para hacer una entrega de orientación a la ciudadanía, porque esta ventana de patria, que además aborda siempre los temas gruesos de la patria, el tema del pensamiento del padre de la patria, de vez en cuando queremos dejar algunas anotaciones en el orden educativo, en el orden de los valores y también alguna orientación en el área de la salud, en puntos muy centrales para la sociedad dominicana. Y ver no solo el tema de la tuberculosis, si es que Duarte murió de tuberculosis, que eso está requete confirmado, así el psiquiatra Santiago Castro Ventura lo confirma en su formidable obra Duarte en la proa de la historia, pero que nos ayude también con algunas pinceladas sobre el tema este de la tuberculosis, que pudiéramos ver otro tipo de dolencia, de malestar, el tema de la diabetes, el tema de la isquemia o la falta o el flujo sanguíneo muy escaso y otras cosas así muy puntuales que podemos ver con la maestra Paula Xiomara Méndez. Maestra, saludos, nos alegra que esté con nosotros en esta entrega que para nosotros es muy especial. Nos alegra que pueda compartir su tiempo, su conocimiento en el área de la bioquímica, que es su ocupación como docente en nuestra Universidad Primada de América, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero a propósito de este comentario con que introduzco la conversación y el tema de la tuberculosis, que es la enfermedad por la que Duarte va a la tumba. No solo Duarte, también Salomé Ureña de Enrique, la primera poetisa de la patria, murió de tuberculosis. Y son hechos muy documentados en la historia nacional. Bueno, saludo y me alegra que esté con nosotros acá. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar por aquí y poder ayudar. Pues, como bien decía nuestro Patricio, Duarte murió de tuberculosis. Y esta es una enfermedad que normalmente las personas piensan que ocurre y es lo que está más ampliamente distribuido en la población, que ocurre por la falta de nutrientes, por el pasar hambre. Aunque eso realmente tiene una relación importante, no es la causa principal. Podríamos, como usted muy bien dijo, también Salomé Ureña ha pasado murió de la misma enfermedad, y en este caso no podríamos decir que murió en la misma miseria que murió Duarte. Entonces, vamos a ver qué es lo común. Esta enfermedad ocurre por un bacilo, el bacilo de Koch, Microbacterium tuberculosis. Y lo que sí es que es altamente contagiosa.
Y esto tiene una relación muy importante con la falta de nutrientes, con la desnutrición, porque una persona desnutrida, una persona que no se alimenta adecuadamente, pues obviamente tiene su sistema inmunológico debilitado. Una persona que su sistema inmune no pueda responder a las adversidades, en una persona normal, su sistema inmunológico es capaz de responder y es capaz de impedir que ocurran infecciones, que para eso está. Por eso es tan importante una adecuada nutrición. Entonces, ¿qué es lo que vemos con Duarte? Que estaba en una situación, como usted lo dijo, de extrema pobreza, donde faltaban los nutrientes básicos, donde estaba pasando probablemente hambre. Una persona que esté mucho tiempo en esta situación, entonces tiene un sistema inmune que no es capaz de responder y defenderse de las enfermedades. Y claro, si está en contacto, porque esta enfermedad es altamente contagiosa, si está en contacto con una persona que tiene el bacilo de Koch, este bacilo afecta a varios órganos, pero es común que afecte con más frecuencia el pulmón, el sistema respiratorio. Por eso el paciente tose con mucha frecuencia, mucho dolor torácico, tiene y en ese toser pues puede expandir el bacilo de Koch, que entonces puede contagiar, y de hecho lo hace. Entonces es transmisible la tuberculosis. Claro, es una enfermedad transmisible, es una enfermedad infectocontagiosa de las que son más contagiosas, valga la redundancia. Entonces, si a una persona con un sistema inmunológico disminuido, afectado, como lo era Duarte, como estaba Duarte por su situación económica, es muy probable que en un vehículo, en un lugar público donde alguien tosa y tenga el bacilo de Koch, a otro no lo contagie y a él sí. Por eso, hasta cierto punto, tienes razón la gente normal del pueblo cuando relaciona tan directamente tuberculosis y pasar hambre. Y normalmente se cree que la gente que por el simple hecho de pasar necesidades va a pasar esta enfermedad. Interesante la explicación, pero es la percepción que tiene la ciudadanía, y el conocimiento popular es muy sabio. Es decir, el pueblo es sabio porque aunque no teoriza y no busca así las razones científicas, pero sabe asociar por experiencia, claro, las causas de una enfermedad. Usted me dirá desde la perspectiva científica, bueno, la causa no es exactamente pasar hambre, sino que el bacilo de Koch, esto que lo otro, pero el pueblo tiene un conocimiento acumulado por la experiencia que se va transmitiendo de generación en generación. Claro, y sobre todo el hecho de ser frecuente en personas que tienen situación económica difícil, personas que no tienen una adecuada alimentación, en pacientes desnutridos cuya inmunidad está disminuida. Entonces eso es muy acertado que se relacione de esa manera. Lo que sí debe quedar claro es que no es exactamente la desnutrición, porque por ahí podemos tener muchísima gente desnutrida. En el país hay muchísimos niños mueren de desnutrición, hay mucha desnutrición, sobre todo a nivel de niños, que es una enfermedad. Y no necesariamente el niño va a tener tuberculosis. Ahora, un niño desnutrido, pues con facilidad va a tener cualquier otra enfermedad, porque su sistema inmunológico no está preparado. Su sistema de defensa, las proteínas que lo defienden, pues no están disminuidas. Esas proteínas las conseguimos de los alimentos que no están llegando a ese niño, en este caso, o a ese individuo. Por lo tanto, una persona que no esté bien alimentada, no solamente tuberculosis, va a tener otra, con más frecuencia, gripes y cualquier otra enfermedad infecciosa, con mucha más frecuencia. Es un tema interesante. Vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos enseguida aquí con la maestra Paula Xiomara Méndez para seguir conversando de estos temas que no son tan usuales en Voz para el Cambio, pero que de vez en cuando lo abordamos porque son temas útiles en la orientación para nuestros amigos televidentes. Vamos arriba, señor director.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema: innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan. Únete a la gran familia Clavelines. Seguimos conversando aquí en Voz para el Cambio con la maestra Paula Xiomara Méndez. Maestra, usted refería hace un momentito la cantidad de niños que mueren a diario por hambre. Y quiero ofrecer un dato muy preciso porque este es un mundo injusto. En la humanidad se produce suficiente alimentos como para que toda la población humana del mundo pueda tener una alimentación más o menos balanceada o que nadie tenga que morir de hambre o de inanición, como se dice científicamente, ¿no? Aquí tuvimos la presencia del padre brasileño Frei Beto hace 4 o 5 años, y él decía, un dato espeluznante nos daba allí, que en el mundo mueren cada 24 horas 23,000 niños de hambre. Si eso hace 4 o 5 años, es posible que hoy esté muriendo 25 o 26,000 niños cada día por hambre, porque la injusticia sigue predominando en el mundo. Estamos siendo gobernados por un sistema político mundial que no le importa en lo más mínimo la suerte del ser humano, que lo que le importa es la generación de riqueza para acumularla en pocas manos. Es decir, estamos ante un mundo muy injusto. Unos políticos que, a pesar de que tienen un discurso de humanidad, de justicia, de democracia, tienen una práctica excluyente, tienen una práctica que no le importa el ser humano, que lo que le importa es la acumulación de riqueza, de dinero, una cultura hacia el individualismo. Entonces, me gustaría ver que usted pudiera ampliar el tema este de los niños desnutridos y las razones, porque muchas veces, siendo pobre una familia, los niños no tienen que estar atravesando por una desnutrición crónica. Ahí hay que ver algunos elementos en términos de la alimentación, de los criterios, e incluso el tema de la lactancia materna, que muchas veces hay descuido en madres que son jóvenes, que quieren conservar la figura, claro, y se descuidan en esa dirección. Bueno, eso que usted menciona es importantísimo. La desnutrición en niños ahora mismo está causando muchísimas muertes, que no tengo el dato, pero el número de muertes en niños es elevadísimo en este país por desnutrición. La desnutrición en niños se considera una patología en sí misma, o sea, una enfermedad por sí misma. Normalmente en adultos desnutrirse es a consecuencia de otra enfermedad. Sin embargo, en niños la desnutrición es una enfermedad por sí misma, no permite el desarrollo ni físico, ni social, ni siquiera emocional del niño. Y esto tiene causas que, como bien sabemos, es eminentemente económica, aunque también está el aspecto educativo. Nunca podemos dejar el aspecto educativo en ningún lado, porque la desnutrición en niños, vamos a ver que en ocasiones se origina por la falta de conocimiento de los padres. Sobre todo, ¿qué es lo que el niño necesita? Un niño necesita de inicio
leche, necesita proteínas, porque se está formando y para construir las células necesitamos proteínas. Esas proteínas van a estar principalmente en la leche, y la leche materna, que es la leche que es ideal para el niño. Sin embargo, ahora tenemos varios factores. En ocasiones es falta de conocimiento de los padres, pero también, como usted bien dijo, hay algunas mujeres que sin ningún tipo de conciencia, porque eso es lo que se me ocurre, por no decir otra cosa, deciden pensar en ellas y no en el niño. Eso entonces lleva como consecuencia que no alimentan al niño adecuadamente, no dan el seno, sin entender que es un mal no solo para el niño, sino para ellas, porque están privando al niño del mejor nutriente ideal para él, ya que un niño lactado adecuadamente es muy difícil que sufra desnutrición. También un niño con lactancia materna adecuada tiene las inmunoglobulinas necesarias, que son el tipo de proteína que le confieren la protección de enfermedades, que eso se transmite de madre a hijo. El niño no tiene las posibilidades de sintetizar esas inmunoglobulinas pequeñitos, y eso está diseñado para que sea a partir de la leche materna que pasen de la madre al niño. Sin embargo, una madre que no lacta al niño, pues le priva de una proteína que lo protege de enfermedades. Es una cosa increíble, como una madre, o sea, yo me pongo a pensar, yo ante todo la vida por mis hijos. Entonces es increíble cómo una madre puede pensar primero en ella y en su supuesta belleza. Entonces, un niño que no sea adecuadamente lactado, se han hecho estudios donde los niños que no han sido lactados son más propensos no solo a enfermedades, sino a que si no mueren y logran insertarse adecuadamente en el medio social de ir a la escuela, son niños que tienen problemas para concentrarse, no logran aprender adecuadamente porque su coeficiente intelectual no se desarrolla de la misma manera. Por lo tanto, son niños que en las escuelas se van a sentir desadaptados, se van a sentir diferentes. Por ahí comienza el niño entonces a pensar en sí mismo y a ver qué pasa, porque yo no aprendo, los demás a relajarlo. Esos niños van con una autoestima distinta. Sobre todo también no se sienten queridos lo suficiente, porque si una madre te negó el seno, te negó lo más importante, cuando se lacta se establece, y eso está comprobado, un vínculo que es irrompible entre madre e hijo. Por eso aún los mismos hombres lo reconocen. Nada como mamá, nada como mami, porque el amor de madre es casi como palpable, tangible. Y eso se establece en ese momento de lactancia. El niño que no fue lactado, muy en su interior, en lo que llamamos el subconsciente, sabe que no fue todo lo querido que debió ser. Entonces son personas que van creciendo con ese sentimiento de que ¿quién me quiere? Normalmente son niños que van buscando aceptación por la vida, y son las personas entonces que son más fáciles para delinquir. Son niños entonces que son los que en la calle cualquiera pone a delinquir. Son niños que entonces viven buscando aceptación, y son los que más fácil llegan a las pandillas para ser aceptados, buscando un lugar donde me quieran, donde me acepten, porque tampoco logran adaptarse en las escuelas. Usted vincula el tema de la lactancia hasta con un tema de carácter social, porque hay una cadena ahí. Pero ahí me gustaría hacer una reflexión en esto que usted dice, porque la lactancia materna es una cuestión vital. Yo pienso en mi condición de hombre de campo y de agrónomo, en el ejemplo de la vaca, por decir una especie. Esos becerritos que nacen, cuando nacen, quedan en una condición de insalubridad, entre las heces fecales, el lodo, la intemperie. ¿Y qué es lo que le da la posibilidad de resistir ese ambiente tan hostil cuando llega a la vida? La leche materna, lo que se llama
el calostro bovino, el calostro de la vaca, que es la primera leche, que es una leche amarilla, una leche fuerte. También en la mujer, es así mismo, más amarilla, concentrada. Es el calostro bovino, como se llama, que incluso el calostro bovino lo están procesando y de ahí viene un producto o una pastilla que se llama Transfer Factor Plus o factor de transferencia, que uno lo toma para que le aumente la inmunidad en el organismo, según la teoría y el prospecto que trae este producto, le aumenta la inmunidad la inmunidad en un 150%. Viene de ahí. Entonces yo relaciono esto con el ambiente en que nace un becerrito y que puede resistir, sobrevivir en ese ambiente hostil. Igual los niños, usted ve cómo los niños nacen y son seres tan pequeñitos y tan expuestos, tan frágiles, dependen totalmente de ti. O sea, es que la madre es todo para ese ser. Entonces, en esa dependencia de ti está en el que tú tienes en tu seno el mejor nutriente que pudieras tener. Sin embargo, me gustaría tocar aquí este otro tema, porque para nosotros es sumamente importante. Se hace mucho énfasis en lactancia materna en los hospitales, y eso es importantísimo. Sin embargo, y se gasta mucho dinero, el Estado gasta mucho dinero en campañas para lactancia materna. Sin embargo, no se está trabajando a nivel de privado y a nivel de la población. Eso se está quedando solo a nivel de hospital. Y lo digo porque entonces las mujeres pueden decidir ir a tener sus hijos a clínicas privadas. Entonces, esta mujer decide tener su hijo en una clínica porque, claro, las condiciones del hospital son menos agradables y en la clínica tienen un poquito más de atenciones como le gustaría, y eso es un derecho que tiene la persona a elegir. Pero el hecho es que tú piensas no dar el seno al niño porque tú quieres mantener tu figura, pero eso es falso, falta de información. Cuando tú quieres mantener tu figura, pues deberías dar el seno, porque está comprobado que cuando das el seno, tu organismo es como que se entera. A ver, para que la gente lo entienda mejor, cuando das el seno, tu organismo es como que se enteró de que terminó lo que es el embarazo y que ahora comienza una etapa distinta en tu cuerpo que va a permitir que tu útero y tus órganos vuelvan a la posición anterior. Por lo tanto, contrario a lo que la mayoría de las mujeres creen, dando el seno pueden más fácilmente recuperar su figura. Y también está comprobado que dando el seno, las mujeres disminuyen la probabilidad de patologías como por ejemplo cáncer de mama. Entonces, hay muchas cosas de las que hay que enterar, dar a conocer, para que la población completa se dé cuenta de las cosas que se pierden por falta de información, de conocimientos. Y dentro de lo otro que quería decir al inicio, es que una madre que dé a luz en una clínica, hay negocios, yo no sé si son las clínicas con los pediatras, no sé a qué niveles que está. Lo que sí yo sé es que en las clínicas los pediatras no les interesa trabajar a nivel de que las madres lacten, y las clínicas son generosas y regalan las primeras fórmulas infantiles a las madres. Entonces, yo he visto casos, por ejemplo, de mujeres que tienen sus niños para una práctica normal aquí por cesárea, y luego la tienen a la mujer allá en tercer piso, por ejemplo, y el niño en el segundo piso, en el área de neonatos, donde están los recién nacidos. La madre en su lado y el niño en su lado. Del cuidado del niño, se encarga un personal, que ese personal alimenta al bebé con unas fórmulas que venden, pero que la clínica las regala. Ahí viene un tema de negocio, del capitalismo, del mundo injusto. Yo la voy a interrumpir porque yo en esta cosa no me puedo aguantar. Esa clínica o esos médicos que orientan esto reciben un salario de una empresa que produce una leche, y entonces van condicionando al niño a ese sabor de ese producto, después no quiere el seno. No solo el sabor, y entonces la facilidad. Al principio el niño tiene